El mensaje llegó a las 3:47 de la tarde de un martes. Me quedé mirando la pantalla, dejándome llevar por su audacia. Habían pasado 8 meses sin escuchar una sola palabra de ninguno de ellos. 8 meses de un silencio absoluto y castigador. Pero entonces, exactamente 4 horas antes, una revista de negocios publicó un artículo que valoraba mi imperio hotelero en $94 millones. De repente, el silencio se rompió. No me extrañaban. Simplemente se dieron cuenta de que por fin era solvente. ¿Alguna vez has visto a personas que ignoraban tus dificultades aparecer de repente para ayudarte a alcanzar el éxito? Quiero escuchar tu historia. Salí de la cafetería y di una vuelta por mi coche. El sol del atardecer golpeaba el pavimento, pero sentía frío. Frío de ese vacío que solo la familia puede hacerte sentir. Abrí la puerta de mi Lucider, el suave clic resonó en el silencioso aparcamiento. Era una máquina preciosa, elegante y potente, comprada con el fruto de mi propio sudor y noches de insomnio. Pero al sentarme al volante, no pensaba en el coche. Pensaba en 8 meses atrás. Pensaba en el día en que me gradué de la escuela de negocios con mi maestría en administración hotelera. Había cruzado el escenario en un mar de vestidos negros y mi nombre gritaba por los altavoces. Recordé las luces brillantes que me cegaban mientras miraba hacia el auditorio buscando. No buscaba aplausos. Solo buscaba una cara. Cualquier cara que me perteneciera. No había ninguna. El asiento que había reservado para mi madre, Cynthia, estaba vacío. El asiento para mi padre, Philip, estaba vacío. Mi hermana mayor, Vanessa, y mi hermano menor, Mason, vacíos. Acepté mi diploma con una sonrisa que parecía tallada en cristal, aterrorizada de que se rompiera si me movía demasiado rápido. 2 horas antes de la ceremonia, mi madre me había enviado un mensaje. Migraña. No puedo ir en coche. Lo celebraremos en otra ocasión, cariño. Quería creerle. Quería creer que un dolor de cabeza era lo único que le impedía ver a su hija mediana lograr algo por lo que había trabajado durante 6 años. Pero vivimos en la era de las facturas digitales. Más tarde esa noche, sola en mi estudio con un envase de comida para llevar y una botella de vino barato, abrí Instagram. Y allí estaba. Mason había publicado una historia. Vida en yate con la familia. La hora era de esa tarde. Vi el vídeo de 15 segundos en bucle. Ahí estaba mi padre con un puro en la mano, riéndose de algo que dijo Mason. Ahí estaba mi madre, la mujer con la migraña debilitante, bebiendo champán con un sombrero para el sol, radiante. Ahí estaba Vanessa posando en bikini. Estaban celebrando. No me estaban celebrando a mí. Estaban celebrando el 25 cumpleaños de Mason, que en realidad era dentro de 3 días, pero aparentemente lo suficientemente cerca como para justificar faltar a mi graduación. No desperdicié el inventario en lágrimas. Simplemente calculé que el déficit emocional les impedía ver mis historias y volví al trabajo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no tenía familia. Tenía un grupo de personas que compartían mi ADN y a veces toleraban mi presencia cuando no interfería con su tiempo libre. Ahora, 8 meses después, mi teléfono brillaba en el asiento del copiloto con la exigencia de mi padre. Reunión familiar. No llegues tarde. La mayoría vería ese mensaje y vería a un padre tendiendo la mano. Verían una rama de olivo. Pero yo vi la trampa. Es un tipo específico de violencia psicológica que ocurre en familias como la mía, algo que yo llamo la trampa de la crueldad normalizada. Verás, mi padre no envió ese mensaje porque se sintiera culpable. Era él castigándome. Él realmente creía que su silencio era una herramienta disciplinaria. Pensó que me había castigado y que ahora que había aparecido en una revista de negocios con una valoración de $94 millones, mi castigo había terminado. Había demostrado mi valía. Me permitieron volver a entrar. Él no veía su comportamiento como cruel. Lo veía como el orden natural de las cosas. Yo era el activo que finalmente había madurado. Él no pedía perdón. Estaba cobrando sus dividendos. Esperaba que agradeciera la invitación a volver corriendo como un perro abandonado bajo la lluvia, feliz de que la puerta finalmente se abriera. Pero ya no era esa chica. No era la hija que escrutaba a la multitud buscando un rostro que nunca aparecería. Arranqué el coche. El motor cobró vida con un zumbido silencioso y letal. No iba a esa cena a reconciliarme. Iba a cerrar la cuenta. Puse el coche en marcha y salí a la carretera. Querían una reunión familiar, de acuerdo. Les daría una experiencia inolvidable. Conduje hacia el sur, alejándome de la ciudad, rumbo a la costa. El paisaje cambió de acero y cristal a ondulantes colinas y viñedos. Pero esta no era la pintoresca región vinícola que se ve en los folletos. Esta era su parte decadente. Giré hacia el largo y sinuoso camino de entrada de la finca que había construido mi bisabuelo. Solía ser impresionante. Pero ahora, mientras mis neumáticos crujían sobre la grava, vi la podredumbre. Las vides estaban descuidadas y salvajes, obstruyendo los enrejados. La casa principal, una mansión extensa que antaño había sido la envidia del condado, parecía un anciano cansado. La pintura se estaba descascarando en largas franjas grises. Una persiana colgaba torcida de una ventana del segundo piso. Era un monumento a la mala administración y la gloria marchita. Aparqué mi Lucider justo al lado del viejo sedán de lujo de mi padre.
El contraste era brutal. Mi coche estaba silencioso, impecable, una maravilla de la ingeniería moderna y el dinero nuevo. El suyo era una reliquia de hacía una década, goteando aceite sobre el pavimento agrietado, símbolo de un hombre que intentaba desesperadamente mantener una imagen que ya no podía permitirse. Cogí mi portafolios de cuero del asiento del copiloto. Dentro estaban los documentos que pondrían fin a esta farsa. Respiré hondo, conteniéndome. El aire olía a tierra húmeda y a dinero viejo agriado. Subí los escalones y no me molesté en llamar. El interior era peor. El aire era denso, cargado con el olor a polvo y perfume rancio. Los muebles eran las mismas piezas pesadas y ornamentadas que pertenecían a un museo, no a una casa. Brianne, mi madre, Cynthia, apareció del salón. Llevaba un vestido de seda que reconocí de una gala de hacía 3 años. Su cabello estaba perfectamente peinado, su sonrisa brillante y frágil. Corrió hacia mí con los brazos abiertos como si los últimos 8 meses de silencio nunca hubieran sucedido. «Mírate», dijo con entusiasmo, atrayéndome a un abrazo que parecía más bien una restricción. Apartó la mirada, observando mi atuendo, calculando el precio de mi blazer, mis zapatos. «Y ese pequeño proyecto tuyo en el hotel», continuó, con la voz bajando a ese tono condescendiente que ya conocía. Vimos el artículo. 94 millones. «Qué bien, cariño. De verdad que está bien para una empresa emergente». Casi me río. Una empresa emergente. Hablaba de una cartera de 5 hoteles boutique de lujo que había construido desde cero mientras su marido se ahogaba en deudas. «No es un proyecto, madre», dije con voz fría. «Es una corporación». Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, pero luego volvió a la normalidad. «Claro, claro. Ven, tu padre te espera en el comedor. Todos están aquí». La seguí al comedor. La larga mesa de caoba estaba puesta para 6. Mi padre estaba sentado a la cabecera, con aspecto de rey en el exilio. Su traje era caro, pero desgastado hasta los codos. A su lado estaba Vanessa, con aspecto aburrido y mirando su teléfono. Mason también estaba allí, bronceado y relajado, probablemente recién llegado de otras vacaciones a las que no me habían invitado. El tío Jeremiah, el asesor financiero de la familia que les había ayudado a arruinar la finca, estaba sirviendo vino. «Ahí está», dijo Philip, sin levantarse. Señaló la silla vacía a su derecha. «Siéntate, Brianne, tenemos asuntos que tratar». No me senté. Me quedé de pie al final de la mesa, agarrando mi portafolios. La trampa estaba tendida. El cebo estaba puesto. Pensaron que yo era la presa que volvía a la guarida. Pero no tenían ni idea. Yo no era la presa. Yo era el cazador. Y había traído mi propia munición. «Hola, Philip», dije. «Qué amable de tu parte por fin tener tiempo». «Siéntate», ordenó de nuevo, con la voz más aguda. «La cena está servida». Un sirviente que no reconocí trajo una bandeja de pollo asado. Parecía seco. Las verduras eran escasas. Comíamos en una vajilla que valía más que el coche que conducía Mason, pero la comida en sí era escasa. Otro símbolo. Todo superficial, nada sustancial. Tomé asiento, pero la servilleta seguía doblada. Mi mirada vagó por la mesa, hacia las personas que compartían mi sangre. Mi madre, obsesionada con las apariencias. Mi hermana, perdida en su propia vanidad. Mi hermano, un niño eterno. Mi tío, un tiburón sin dientes. Y mi padre, el capitán de un barco que se hunde, exigiendo que lo saludara al hundirse. Eso dijo Philip, cortando su pollo. Vimos las noticias. Supongo que hay que felicitarme. Aunque siempre dije que el mercado inmobiliario era volátil para una joven. Hostelería, corregí. Estoy en hostelería. El mercado parece estar de acuerdo conmigo. Semántica, hizo un gesto con la mano con desdén. La cuestión es que te ha ido bien. Sorprendentemente bien. Hizo una pausa y tomó un sorbo de vino. Disfrutaba del momento, de la ilusión de control. El negocio familiar, continuó, se enfrenta a un problema temporal de liquidez. La ampliación del campo de golf y el spa, ¿recuerdas los planos?, se ha topado con un obstáculo. Disparates regulatorios. Retrasos. Se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Necesitamos una inyección de capital para cubrir la diferencia. Y como es evidente que has tenido suerte con tus pequeños hoteles, hemos decidido darte una oportunidad. «Una oportunidad», repetí con voz neutra. «Sí», dijo, sonriendo como un lobo. «Una oportunidad para invertir. Para comprar tu regreso al legado. Estamos dispuestos a dejarte entrar como socio menor. Por una inversión de 1,6 millones de dólares». La sala se quedó en silencio. Mason sonrió con suficiencia. Vanessa levantó la vista de su teléfono. Cynthia sonreía radiante como si me acabara de ofrecer las joyas de la corona. Miré a mi padre. Miré al hombre que me había ignorado durante 8 meses, que se había saltado mi graduación, que me había tratado como un fantasma hasta que tuve un patrimonio neto que pudiera explotar. Y en ese momento, lo vi con claridad. No era poderoso. No era un patriarca. Era un mendigo con traje a medida.
Intentaba venderme un billete para el Titanic después de que ya hubiera chocado contra el iceberg. Y esperaba que le diera las gracias. Observé a Philip, observándolo recostado en su silla, haciendo girar el vino barato en su copa cara. Parecía tan seguro de su dominio. Y entonces lo vi. El delirio. No era solo arrogancia. Era un mecanismo de supervivencia. Era un hombre de pie sobre unos cimientos que se desmoronaban, fingiendo que seguía en tierra firme. Entonces me di cuenta de que el poder no se trata de volumen. No se trata de quién preside la mesa. Se trata de influencia. Y Philip no tenía ninguna. Estaba alquilando su autoridad con una moneda que había expirado hacía años. Estaba negociando con el recuerdo del poder, esperando que no me diera cuenta de que las cuentas estaban vacías. 1,6 millones, dije, sopesando lentamente el peso de la cifra. Es una cifra muy específica. Es lo que requiere el proyecto, dijo con suavidad. Para permisos. Materiales. Para reactivar la expansión. ¿Será que no cogí mi chequera? En cambio, cogí mi portafolios. El cuero estaba fresco bajo mis dedos. Porque, según mi investigación, la expansión no está estancada por los permisos. Está estancada porque no has pagado a los contratistas en 6 meses. El silencio en la sala cambió. Pasó de la expectación a la tensión. ¿Quién te dijo eso? Philip rompió su fachada, quebrándose. Registros públicos, dije, abriendo la carpeta. Saqué un fajo de documentos y los deslicé sobre la mesa de caoba. Cayeron con un golpe sordo. Expedientes de León. Demandas de 3 constructoras diferentes. ¿Y esto? Señalé un documento encima. Un aviso de ejecución hipotecaria de la finca principal. Tienes una deuda de $8 millones, Philip. No necesitas capital para una expansión. Necesitas un rescate para mantener las luces encendidas. Cynthia jadeó, llevándose la mano a la boca. Eso no es verdad, Philip. Dile que miente. La cara de Philip se puso roja como una lágrima. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? Y Mason, lo interrumpí, volviéndome hacia mi hermano. Se encogió en su silla. Tu fondo fiduciario. Ese del que has estado presumiendo en Instagram. Deslicé otro documento sobre la mesa. Está vacío. Vaciado. Papá pidió un préstamo con él como garantía hace 3 años para cubrir los gastos operativos. ¿Has estado de fiesta a crédito, hermanito? Mason miró a Philip con los ojos abiertos, traicionado. Papá, ¿es cierto? Cállate, rugió Philip, dando un puñetazo en la mesa. Los cubiertos tintinearon. Esto es asunto de familia. No se airean así los trapos sucios. Lo convertiste en asunto mío cuando me pediste mi dinero, dije con voz gélida. Me invitaste aquí con engaños. No querías un socio. Querías un anfitrión. Querías desangrarme para corregir tus errores. Te lo dimos todo, gritó Cynthia, poniéndose de pie. Esta casa, esta vida, nos debes. Yo no te debo nada. Me puse de pie, igualando su intensidad, pero manteniendo la voz baja y controlada. Construí mi empresa mientras te reías de mí. Ahorré mi dinero mientras comprabas yates que no podías permitirte. Soy la única persona en esta mesa que de verdad sabe cómo dirigir un negocio. Así que no me hables de lo que te debo. Pequeña desagradecida. Philip empezó a levantarse para mirarme con incredulidad. Pero no terminó la frase. Porque en ese preciso instante sonó el timbre. El sonido resonó por la tensa habitación como un disparo. Todos se quedaron paralizados. Todos miramos hacia el pasillo. ¿Quién llamaría a estas horas? Esperando que alguien más me estafara, pregunté. Philip me fulminó con la mirada y luego se dirigió furioso hacia la puerta. Si es otro acreedor, lo juro. Lo vi irse, con una pequeña sonrisa en los labios. Sabía exactamente quién era. Y supe que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Philip abrió la puerta y una voz flotó por el pasillo. Suave, profesional y totalmente fuera de lugar en esta casa desesperada. Buenas noches. Disculpen la interrupción. Busco a la señorita Briane. Philip regresó al comedor con aspecto confundido y molesto. Detrás de él caminaba Miguel. Llevaba un traje a medida que costaba más que los muebles, y llevaba un maletín delgado. Miró a su alrededor, observando la escena. El pollo a medio comer, las caras rojas, la tensión, y ni siquiera parpadeó. Señorita Briane, dijo, asintiendo hacia mí. ¿Quién es? Preguntó Philip. ¿Y qué escritura? Hola, Miguel, dije, justo a tiempo. Miré a mi familia. Estaban confundidos, enojados, pero sobre todo asustados. Percibieron un cambio de rumbo. Philip, Cynthia, dije. Soy Miguel. ¿Es mi agente? Preguntó el agente Mason. Por la compra que finalicé hoy, dije. Me volví hacia Miguel. ¿Tienes los papeles? Aquí mismo, dijo Miguel, abriendo su maletín en el aparador. Sacó un documento grueso encuadernado en papel azul. Me acerqué y lo recogí. Me volví hacia mi padre. Dijiste que la expansión se estancó por un disparate regulatorio. Cierto. Eso no era del todo cierto. Se estancó porque no pudiste asegurar los derechos de agua. Necesitabas el terreno adyacente.
La antigua propiedad del puerto deportivo. Philippe palideció. Esa propiedad. El dueño se negó a venderla. Me odia. Sí que te odia, estuve de acuerdo. Pero le gusta el dinero. Y le gustó mucho mi oferta. Dejé el documento sobre la mesa, justo al lado del aviso de ejecución hipotecaria. Lo compré, Philippe. Compré el puerto deportivo. Soy dueño de los derechos de agua. Soy dueño del camino de acceso. Soy dueño de la única vía viable para tu expansión. El silencio en la habitación era absoluto. Era el silencio de una hoja de guillotina suspendida en el aire, a punto de caer. Tú lo compraste, susurró Philippe. Para nosotros, para ayudar a la familia. Me reí. Era un sonido oscuro y agudo. Para ti, no. Lo compré porque es una ubicación privilegiada para un nuevo hotel boutique de lujo. Mi hotel. Cynthia se desplomó en su silla. Vanessa me miró con la boca abierta de horror. Pero, sin ese terreno, tartamudeó Philippe. Sin la ampliación. Sin la finca. Los préstamos. El banco ejecutará la hipoteca que terminé por él. Lo perderás todo. La casa. El viñedo. El legado del que estás tan orgulloso. No puedes hacer esto, gritó Philippe, con la cara morada. Soy tu padre. Tienes que ayudarnos. Tienes que ceder esos derechos. No tengo que hacer nada, dije con calma. Tomé el bolígrafo que Miguel me ofreció y firmé la última página de la escritura. El rasguño del bolígrafo sobre el papel fue el sonido más fuerte del mundo. Listo, dije, devolviéndole el documento a Miguel. Listo. Gracias, señorita Briane, dijo Miguel. Archivaré esto a las 8 de la mañana. Señaló la habitación con la cabeza y se fue. Volví a estar sola con ellos. Pero la dinámica había cambiado por completo. Ya no era la hija. Era la casera. ¿Por qué? Lloró Cynthia. ¿Por qué nos haces esto? Porque me enseñaste, dije. Me enseñaste que la familia es una transacción. Me enseñaste que el valor se mide en activos. Así que adquirí el activo definitivo. Tomé mi cartera. Voy a construir algo hermoso en ese puerto deportivo. Algo exitoso. Y cada vez que pases por allí, viviendo en cualquier alquiler que puedas pagar, sabrás que podría haber sido tuyo. Solo tenías que ser padre. Solo tenías que aparecer. Me di la vuelta y salí del comedor. Philippe me gritó amenazas, súplicas, maldiciones. No me detuve. Salí por la puerta principal, bajé las escaleras y salí al fresco aire nocturno. Mi coche me esperaba. Subí, arranqué el motor y conduje por el largo camino de entrada. Por el retrovisor, vi las luces de la casa. Parecía pequeña. Insignificante. Al girar hacia la carretera principal, de vuelta a la ciudad y a mi futuro, pensé en la justicia. La gente piensa que la justicia es un golpe de mazo o el cierre de una celda. Pero a veces la justicia es un jardín. No solo los estaba destruyendo. Estaba replantando. Estaba tomando los recursos que tenían. Desperdicié la tierra, la oportunidad, el potencial, e iba a cultivar algo real. Algo que perduraría. Yo era el sembrador y esta era mi cosecha.